Buenos días. Vamos a empezar la mañana. Continuamos con endocrino. Hacemos el pretest para poder revisar algunos conceptos que ya hemos avanzado. Y entonces empezamos. ¿Cuál de los siguientes signos, cuál de los siguientes es signo de hipertiroidismo? ¿No es cierto? Entonces sabemos que el hipertiroidismo se expresa por tirotoxicosis, ¿no? Ese es, ese es lo característico, ¿no? La tirotoxicosis, de la cual, recuerden siempre, esta expresión, quien genera mayor tirotoxicosis es básicamente la T3. Entonces, característico del hipertiroidismo, obviamente va a ser no la bradicardia, sino la taquicardia, no en engrosamiento o ronquera de la voz, ¿no? La voz no hay mucha, no hay mucha variación, eso se ve fundamentalmente en el hipo, y en el hipo se ve fundamentalmente por, ¿no? Infiltración mixedematosa y por macroglosia. Recordemos que en hipo puede haber esas dos circunstancias, ¿no? Macroglosia y infiltración mixedematosa. La piel seca y gruesa es también de hipo, ¿no? Más bien en el caso del hipertiroidismo vamos a tener una piel delgada, ¿no? Caliente y sudorosa. Y la tumefacción de manos y caras de extremidades también es característico de la infiltración mixedematosa del hipotiroidismo, mientras que la pérdida de peso, ¿no? Y el aumento del apetito, o llamado también hiperfagia, ¿no es cierto? Entonces, la hiperfagia que incluso al principio genera un incremento de peso ligero y después el paciente hace pérdida de peso. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es lo más característico en el Graves Basedow? Entonces, en el Graves Basedow, lo más característico va a ser la triada clásica. ¿Cuál es la triada clásica? Vamos a tener el bocio difuso, bocio típico hiperfuncionante, o también llamado bocio caliente hiperfuncionante, el exoftalmo, que es en realidad llamado también oftalmopatía de Graves, ¿no? El exoftalmo o la oftalmopatía de Graves, que es una proptosis ocular, y acá solamente faltaría la dermopatía típica de Graves, que es un infiltrado mixedematoso pretibial con lesión, ¿no? Lesión eritemato papular generalmente en el área pretibial. Para establecer el diagnóstico de hipertiroidismo, el examen de laboratorio que nos da mayor, y acá está mayor información. Entonces yo le decía que un TSH característicamente es un examen de screening. Es el examen siempre inicial ante una sospecha, ¿no? De que pudiera haber una patología, ¿no? Una patología tiroidea en general. Entonces TSH básicamente es un examen de screening, incluso puede ser hasta de screening poblacional. Pero el TSH y el T4 libre es el que da mayor información. Entonces siempre son los dos, es la prueba clásica de que nos da mayor información, que nos puede demostrar, en el caso del hipertiroidismo, donde la gran mayoría, más del 95% van a ser pacientes primarios, vamos a tener entonces un TSH disminuido, o sea, subnormal o indetectable, ¿no? O sea, menor de 0,5 a indetectable característicamente, y un T4 libre, por lo general, incrementado, ¿no? Paciente mujer de 35 años con temblor, sudoración, taquicardia, exoftalmo. Entonces tenemos una paciente con clínica de tirotoxicosis, ¿no es cierto? Aparentemente. En un rango de edad característico, ¿no? Que es entre 20 y 60 en realidad, que es cuando más se presenta del hipertiroidismo, que es el rango de edad típico del Graves. Entonces, un paciente que tiene temblor, sudoración, taquicardia, exoftalmo, sospechamos entonces que es hipertiroidismo. Nos preguntan cuál sería el tratamiento de elección. Entonces, el tratamiento de elección, claro, obviamente un beta bloqueador es lo primero que se le da para calmar los síntomas adrenérgicos, pero lo que va a no disminuir la producción y lo que va a volver eutiroideo al paciente es el antitiroideo, ¿no? Las tionamidas
las tianamidas, ¿no? Como el metimazol y el propiltiuracilo son los tratamientos de elección. Se utiliza más metimazol porque mejor adherencia cada 24 horas, porque tiene mayor potencia y menores efectos adversos. Sin embargo, entre los dos va a haber siempre el riesgo de agranulocitosis, que es un riesgo elevado en todas las tionamidas, ¿no? Pero el metimazol tiene menores efectos adversos, o sea, va a tener mejor tolerancia, es cada 24 horas y está demostrado que tiene mayor efectividad que el propiltiuracilo. Mientras que el propiltiuracilo característicamente es más útil en el primer trimestre de la gestación. Y eso ya lo habíamos dicho. ¿Por qué? Porque a pesar de que ser fármacos D en ambos casos son fármacos D, va a tener menores efectos adversos, o sea, menor daño, va a ejercer menor daño, porque igual van a dañar, ambos son D, pero el daño va a ser menor utilizando propiltiuracilo en el primer trimestre de la gestación. Sí. Para poner beta bloqueador sería, ¿cuál sería el tratamiento? O sea, en este caso, ¿no? El tratamiento médico, tendría que cambiar la pregunta, si es que tuviera las dos, ¿no? ¿Cuál sería el primer medicamento a utilizar? Entonces tendría que usar primero siempre beta bloqueo. O sea, siempre lo primero que usted le va a dar a un paciente es beta bloqueo. Inmediatamente te puede tomar la decisión, incluso el mismo día o en las siguientes horas, de cuál va a ser la tionamida a utilizar. Pero el tratamiento siempre inicial es como alguna pregunta que revisamos, que no, como usted no es revisado, pero que vamos a revisar. Por ejemplo, en la gota, una pregunta clásica de gota, ¿no? Dice, ¿cuál es el tratamiento, ¿no?, de elección? Y no te ponen el AINE en la gota aguda. Si no te ponen el AINE, sabiendo que debe ser primero, entonces voy a escoger la colchicina. Entonces uno tiene que tener la secuencia, ¿no? Entonces acá, claro, incluso poniendo cuál sería el tratamiento que usted usaría primero, pero si no me ponen beta bloqueo, no me queda otra que usar antitiroideo, exacto. Recuerden que este es el tratamiento médico, que yo voy a intentar durante 4 a 6 semanas, ¿no?, con controles de 4 a 6 semanas hasta volverlo eutiroideo. ¿Cuánto es el plazo? Le daré 1 año de plazo. Pero en ese año el paciente no puede poner en riesgo su vida, o sea, el paciente no puede tener crisis tirotóxicas severas, o sea, lo que se llama la tormenta tiroidea. Si el paciente debutó con tormenta tiroidea o hace una tormenta tiroidea durante cualquier momento del año, inmediatamente superado el problema, debe ir a tratamiento definitivo. Entonces, esto no es tratamiento definitivo, este es tratamiento médico. Y el tratamiento definitivo es fundamentalmente el uso de yodo radiactivo, el yodo 131, o la cirugía. Ese es el tratamiento definitivo, donde ya el hipertiroidismo no hay vuelta que darle, vas a, de todas maneras, vencer el hipertiroidismo, y lo más probable es que el paciente, más bien, como efecto del tratamiento, se convierta en hipotiroideo, ¿no es cierto? Pero el tratamiento médico siempre se intenta, porque está demostrado que el 80% de los pacientes pueden responder al tratamiento médico. Mientras un paciente pueda mantenerse eutiroideo, es mejor, siempre es mejor. Entonces, ¿qué es lo que me hace quebrar esta posibilidad de tratamiento médico? El que haga tormenta tiroidea, ¿no? O que al año fracase. O sea, al año el paciente ya debe estar eutiroideo. Eso quiere decir que su rango de TSH en rango normal, entre 0,5 y 4. Paciente de 40 años que presenta aumento moderado del tamaño de la glándula tiroides, ¿no? Entonces hay un aumento moderado de la glándula tiroides, o sea, un bocio. No doloroso. Hay intolerancia al frío, hay aumento de peso, tendencia a la depresión. Se sospecha de una enfermedad tiroidea autoinmune, ¿ya? Y nos está indicando clínica de hipotiroidismo. Entonces recordemos que tanto para el hipo como para el hiper tenemos una patología autoinmune que es la número 1 y tenemos una patología no autoinmune que es la número 2, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, en el hipotiroidismo la causa más frecuente es autoinmune, que es la tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Que es la tiroiditis de Hashimoto.
Pero tenemos una no, este es autoinmune, pero tenemos una no autoinmune, que es el bocio endémico, que es muy característico de las zonas bociógenas, zonas de poco aporte de yodo, o de las zonas de mayor pobreza. Y en el hiper también tenemos algo similar. La causa más frecuente es autoinmune, que es la enfermedad de Graves, ¿no? Que es autoinmune. Y la segunda causa es no autoinmune, ¿no? Es propia de, ¿no? Es propia es autónoma, se llama, ¿no? Es propia de la tiroides, que es el bocio tóxico multinodular. Característico de los mayores de 60 años, característico de la tercera edad, y que es, ¿no? Y que es también llamado enfermedad de Plummer. Mujer en estado de coma, el paciente está en coma. En el examen físico se encuentra bradicardia, hipotensión arterial, piel seca y gruesa. Entonces ya la piel seca y gruesa, ¿no? Ya me está indicando, ¿no? Que ese paciente probablemente, ¿no? Sea una hipotiroidea, ¿no? Recuerden que el hipotiroideo es hipertenso, pero llega un momento en que al agotar la reserva de cortisol va a entrar en hipotensión, va a haber una bradicardia en coma. Entonces lo más probable es que esto sea un coma mixedematoso. Entonces, ¿cuál es el tratamiento más adecuado? Entonces, yo voy a empezar, yo sé que tengo que reponer la reserva de cortisol para que pueda funcionar adecuadamente la levotiroxina. Y entonces sí tengo una muy buena respuesta, que es hidrocortisona, luego levotiroxina. ¿Ok? Entonces, ahora, si me pusieran los dos separados, tendría que darle primero hidrocortisona. No, la levotiroxina no va a tener efecto. No me va a servir como tratamiento. Paciente mujer de 40 años, ¿no? Que acude a emergencia por presentar hace 2 semanas dolor. Entonces, acá tengo dolor en la cara anterior del cuello, pero hay dolor, que aumenta con la deglución y malestar general. Al examen físico, dolor a la palpación en la región anterior del cuello con leve crecimiento asimétrico del lado izquierdo de la tiroides. El diagnóstico más probable, entonces, es una paciente que está justo en el rango típico de 30 a 60 años. Mujer, característicamente, y que hace un cuadro de aparentemente bocio doloroso. Entonces, ¿qué posibilidades tengo yo en el bocio doloroso? Posibilidades en el bocio doloroso, yo tengo a la cabeza, lo más frecuente, la tiroiditis subaguda, ¿no? De la cual la variante Kervine es la más común, pero hay 3 variantes más, ¿no? Hay linfocitos, linfocitos aguda granulomatosa y la granulomatosa típica, ¿no? También puedo tener la tiroiditis aguda, dolorosa, pero la tiroiditis aguda característicamente lo que me da es clínica de sepsis, clínica de infección aguda, ¿no? Clínica, paciente febril, tóxico probablemente, leucocitosis, etcétera, ¿no? Y otras causas son más raras, como le decía, la tiroiditis por radiación, la tiroiditis por palpación, por ejemplo, o por trauma. Pero este es lo más característico, ¿no? La tiroiditis subaguda, que justamente es cada vez más, se ve mucho más en mujeres en ese rango entre 30 y 60 años, ¿no? Bocio doloroso. Recuerden que el bocio doloroso no son muchos, ¿no? La tiroiditis subaguda en la cabeza de todos, ¿no? Y las otras que hemos mencionado, y mientras que en las tiroiditis con bocio no doloroso sí son mucho mayor cantidad de diagnósticos, ¿no? En las tiroiditis con bocio no doloroso tenemos crónicas como el Hashimoto, característico, pero tenemos también asociados a medicamentos, asociados a amiodarona por efecto iobácedo, ¿no? Asociado a la indolora clásica o también llamada silenciosa, posparto. Entonces tenemos mucha mayor variedad de posibilidades. ¿Cuál de las siguientes alteraciones no corresponde a una acromegalia? Viene el primer día ¿cómo se llama? De revisión. Recuerden que la acromegalia también tiene una clínica, en realidad el endocrino tiene una clínica rica cada uno de ellos, ¿no? Y la acromegalia, característicamente hay crecimiento de casi todos los tejidos, ¿no? Especialmente el crecimiento óseo, pero que es a expensas. La acromegalia ya es un adulto, por lo tanto ya tiene cierre de los cartílagos de crecimiento.
Y si tiene eso, entonces quiere decir que el hueso no va a crecer nunca en longitud, sino en grosor, entonces en volumen. Entonces por eso es que esta es la respuesta, como dice, no corresponde, ¿no es cierto? Pero sí va a haber hipertelorismo porque hay crecimiento del hueso frontal, y se paran los ojos ¿no? progresivamente. Hay macroglosia, característica, además de prognatismo, crecimiento del hueso mandibular. No solo, ahí sí crece no solo en volumen y aparentemente pues, pareciera que crece en longitud, pero en realidad crece en volumen fundamentalmente. No hay, adicionalmente a eso, hay ¿no? un incremento de la masa muscular y lo más grave en un acromegálico es fundamentalmente el compromiso cardiovascular, ¿no? Donde hay una cardiopatía hipertrófica, ¿no? con enfermedad coronaria subyacente. Obviamente también hay, el nombre mismo lo dice, acro viene del crecimiento de manos y pies, ¿no? Hay un crecimiento en volumen de manos y pies. Varón de 20 años que acude, ¿no? Que acude por no haber iniciado la pubertad, entonces no había inicio de pubertad, joven, tiene testículos blandos y pequeños, o sea, no hay desarrollo testicular aparentemente y no hay tampoco desarrollo del pene. Entonces, micropene y desarrollo, no desarrollo testicular. Olfato disminuido, ¿no? Y testosterona sérica baja, ¿no? Entonces, menor de 3. Un LH prácticamente en cero, o sea, quiere decir que no hay producción central, no hay producción central, ¿no? de las gonadotropinas. Entonces, no hay producción central de gonadotropinas, o sea, esto es secundario. Esto es lo que se llama en hipogonadismo, o es un hipogonadismo hipogonadotrófico. Secundario, este sería entonces un hipogonadismo hipogonadotrófico. Entonces, acá hay una falla, ¿no? Acá hay una falla, básicamente, ¿no? A nivel central. No hay producción de LH, no hay producción de FSH. Entonces, las gonadotrofinas están bajas y esto es típicamente secundario. Entonces, acá lo característico en un paciente que tiene olfato disminuido es el Kallmann, ¿no? Clásicamente el Kallmann, que es lo característico en estos pacientes. Mientras que los hipergonadotróficos, por ejemplo, que son primarios, donde ahí lo que hay, no hay ausencia, ¿no? de desarrollo, ¿no? Pero hay ausencia de desarrollo no por falta de estímulo, sino porque simplemente no hay tejido, es típico en el Klinefelter y el Turner, ¿no es cierto? Que son los cuadros clásicos de los hipergonadotróficos. Llega a consultorio externo una mujer de 36 años, muy ansiosa y con un exoftalmo evidente. Entonces tiene exoftalmo. Le refiere, ¿no? Refiere que se siente mal, que ha bajado de peso, hay una baja de peso, ¿no? Parece tener tener más apetito, o sea, hiperfagia, y no tolera ponerse demasiada ropa. Eso significa intolerancia al calor. Entonces, tiene mucho calor. No, ¿cuáles de los siguientes hallazgos no le confirmaría el diagnóstico de hipertiroidismo? Entonces, incluso ya con apellido, o sea, ¿qué cosa no corresponde a hipertiroidismo? Entonces, uno podría dudar con el mixedema, porque existe una infiltración mixedematosa que se llama la típica dermopatía de Graves. La dermopatía de Graves es una infiltración mixedematosa pretibial. Entonces, podría, como no hay edema, tenemos la duda. Vamos viendo el resto. Taquicardia, de hecho que sí, corresponde en un 100%. El pulso deficitario también, el paciente suele hacer por taquicardia o por arritmia, pulso deficitario. El esoftalmo es otra característica, pero la piel fría y seca, de ninguna manera. No hay manera que un paciente con tirotoxicosis tenga piel fría, es piel caliente, ¿no? Y generalmente tersa, sudorosa, no seca. Entonces, el mixedema, que nos dejó la duda, corresponde básicamente, ¿no? Puede corresponder al hecho de la dermopatía de Graves, que es una infiltración mixedematosa pretibial. Entonces, esta pregunta tiene esa trampa, ¿no?
O sea, uno dice, mixedema podría ser lo que no corresponde, pero sí existe, ¿no? Especialmente el diagnóstico más frecuente de hipertiroidismo, que es el Graves, puede tener infiltración mixedematosa pretibial, ¿ok? Mientras que la piel fría y seca, ahí sí, 100% que no va a estar presente. Mujer con exoftalmo, aumento de tamaño de la glándula, o sea, con un bocio, ¿no? Temblor fino a nivel de extremidades, aumento de apetito y disminución de peso. Toda la clínica. ¿Cuál es el diagnóstico entonces más probable? Entre todas ellas, ¿no? Esto corresponde a una probable tirotoxicosis, un hipertiroidismo, entonces una enfermedad de Graves, ¿no? Es la primera posibilidad. Enfermedad de Graves, que es una enfermedad autoinmune, recuerden, la triada clásica que ya la hemos mencionado, y la corroboración del diagnóstico, los TSI, ¿no es cierto? Los anticuerpos, ¿no? Antirreceptor de TSH, llamados así también, o mayor frecuencia incluso, antirreceptor de TSH, o también llamados inmunoglobulinas estimulantes de receptor de TSH, que ese es el tipo, ¿no? O anticuerpo antirreceptor de TSH. Incluso muchas veces en algún examen puesto como de frente, anti-TSH nada más, ni siquiera como receptor. Hay que tener en cuenta que eso a veces nos puede confundir y este es el que estimula la actividad como si fuera un TSH, pero vamos a tener TSH bajo o indetectable en un Graves. ¿Cuál de las siguientes pruebas tiene mayor valor en el diagnóstico de la tirotoxicosis? Entonces acá ya no es para un screening de eutiroidismo, tampoco es un screening diagnóstico, sino ya cuál es la que tiene mayor peso en generar tirotoxicosis. Y obviamente sabemos que el T3 tiene 4 a 5 veces más potencia, ¿no?, que el T4. Entonces la tirotoxicosis se va a deber fundamentalmente a T3. Entonces el T3 es fundamental. Incluso es una prueba que se suele pedir cuando el paciente está muy sintomático o está entrando en tormenta, ¿no? Si uno tiene la duda en la tormenta, T3 tiene que estar siempre muy incrementado. Signo más sugerente de hipotiroidismo primario. Entonces primario yo sé que es, obviamente, falla de la glándula. Entonces la primera causa es tiroiditis Hashimoto. Entonces, ¿cuál es un signo sugestivo? Entonces, yo sé que el paciente tiene hipoactividad, va a tener piel seca, va a tener una hiperreflexia, no, esto más bien es del hiper. Y la alopecia, más que del hipo, en realidad la alopecia es más del hiper. En el hipo lo que hay es pelo seco y pajizo y quebradizo. Esa es la característica del pelo del hipotiroidismo. También hay cabello, pero más característico incluso de la alopecia es la caída del cabello en el hiper. Esto es dudoso, pero lo que sí es característico en el primario es el reflejo osteotendinoso lentificado. Entonces los primarios tienen esa característica. Respecto al secundario, el reflejo óseo es característicamente muy lento en su recuperación. Incluso hay un video, ¿no?, que ustedes lo pueden ver en New England, que es un video donde el paciente se le pone boca abajo, porque ese es el examen que se hace, ¿no? Uno cuando tiene un paciente hipotiroideo, cuando hacía uno clínica, entonces uno pone al paciente boca abajo y le hace colgar los pies, ¿no? Porque el pie está colgado boca abajo y uno le da sobre, ¿no?, sobre el tendón de Aquiles y el paciente, ¿no?, el pie se queda ahí quieto y segundos después, hasta casi 10 segundos después, recién hace el movimiento lento. Rareza, ¿no? Uno a veces piensa que, ¿no?, el paciente lo está haciendo a propósito, ¿no? Y lo hace lentísimo, ¿no? Y esa es una prueba característica, casi patognomónica de este tipo y es típico del paciente primario. No suele presentar. Entonces hay una diferencia clínica interesante del reflejo osteotendinoso lentificado y que se suele encontrar específicamente en el aquiliano. Es justamente ahí, ¿no? O sea, estimulando el plantar. Eso hay un video bien interesante, como a ver eso, en el New England, ¿no? Varón de 33 años de edad presenta un índice de masa corporal, no un IMC, de 30. Piel seca,
o sea, un paciente que está en el límite prácticamente de lo que es sobrepeso. Piel seca, disminución de la sudoración con aumento de glucosamino en la dermis, o sea, mixedema, ¿no es cierto? Es una manera de decir mixedema, ¿no? Disminución de la sudoración, ¿qué es lo más probable? Piel seca, entonces, y la edad, vamos a probables que son hipotiroidismo. O sea, dentro de las posibilidades, insuficiencia suprarrenal no se correlaciona con mixedema, tampoco es frecuente en un paciente con insuficiencia suprarrenal, lo más frecuente es baja de peso. Y la baja de peso es muy ostensible, ¿no? Es muy cercano al 100%. Los pacientes tienen baja de peso. ¿Qué es lo más característico de un suprarrenal? La astenia, ¿no? Hay astenia, ¿no? Hay astenia, hay baja de peso, hay letargia. Entonces, en cambio acá estamos hablando más de una piel seca, estamos hablando de un paciente con incremento de peso. Entonces, eso es lo que lo va a diferenciar fundamentalmente. Mujer de 26 años de edad que presenta cansancio, refiere además insomnio, hiporexia, ánimo triste. Tiene hemograma y pruebas de función hepática, renal y electrolitos séricos normales. Entonces, cuando yo tengo esto, insomnio, especialmente hiporexia, ánimo triste, cansancio, no me diferencia mucho entre esas dos posibilidades, ¿no? Entre hipotiroidismo y Addison, ¿no? Ambos podrían darnos, pero lo que me va a diferenciar es el hecho de tener los electrolitos normales. Porque el hipotiroidismo en su severidad podría dar hiponatremia, pero no es una característica, ¿no? Muy saltante en estos pacientes. Mientras que las alteraciones electrolíticas del Addison se dan casi en el 90% de los pacientes. Hiponatremia lo más cercano, hipercalemia, hipercalcemia, entonces son posibilidades electrolíticas. Además de eso, suele tener un hemograma alterado, generalmente leucopenia, eosinofilia. Entonces, realmente el Addison no suele tener un laboratorio normal. Incluso azoemia, que no está acá, pero suele tener azoemia y también alteración de las pruebas hepáticas. Entonces, al tener todo esto normal, nos vamos a inclinar más por hipotiroidismo, ¿no es cierto? O sea, teniendo común con Addison, ¿no? Común con Addison, las pruebas nos van a inclinar, al ser normales, hacia un hipotiroidismo. Mujer de 58 años con diagnóstico de diabetes en tratamiento irregular, últimas semanas con tendencia al sueño. En examen de laboratorio tiene un TSH elevado y un T4 normal. Entonces, pareciera como que la pregunta iba encaminada a un efecto adverso, ¿no? Un diabético que hace tendencia al sueño. Yo pensaría primero, de repente es medicamentoso, ¿no? Hipoglicémico, pero no tengo más datos. Simplemente es tratamiento irregular, me dice. Sin embargo, me muestra un TSH elevado. ¿Cuál es la relación entre hipotiroidismo y diabetes alta? O sea, los pacientes diabéticos suelen relacionarse, pueden desarrollar hipotiroidismo tardíamente, ¿no? Y de forma autoinmune cuando es diabetes tipo 1. Ahí sí hay una relación muy directa. Pero en el caso de los diabéticos tipo 2 suelen desarrollar hipotiroidismo también, hay mayor incidencia de hipotiroidismo tardío. Entonces yo sé que, pero si yo tengo un TSH elevado, o sea, con un perfil con todavía T4 normal, eso se llama subclínico, ¿no? Eso todavía es subclínico. Entonces, lo otro es un confusor. O sea, pero todo subclínico, pero tiene tendencia al sueño. No estará durmiendo bien. El asunto es que eso es un confusor nomás, o un distractor. Acá lo que vale es el hecho, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? Entonces, yo sé, ya tiene diagnóstico de diabetes, así que eso no lo voy a diagnosticar. Pero con respecto al TSH y al T4, eso sí me da otro diagnóstico adicional, que es hipotiroidismo subclínico. Mujer de 38 años de edad, obesa, con trastorno de sensorio, sequedad de piel, entonces, es decir, tiene trastorno de sensorio, sequedad de piel, caída de cabello, bradipsiquia, hipotensión arterial. Entonces, y tiene un dosaje de T4 disminuido y TSH elevado. Entonces, este paciente está hipotenso, entonces es un paciente que, ¿no? que tiene
sequedad de piel y se caía de cabello, bradipsiquia. Pero lo raro es, ¿no? Lo raro es que este paciente, ¿no?, tiene un T4, tiene un TSH elevado, que es el perfil de hipotiroidismo, ¿no?, primario más característico, y un T4 disminuido. Entonces, coma mixedematoso es siempre la posibilidad diagnóstica. Entonces, como habíamos visto, un coma mixedematoso agota, ¿no?, agota justamente la reserva de cortisol, porque el paciente es hipotiroideo. La progresión de la enfermedad para llegar a coma mixedematoso es un paciente que es hipotiroideo mal manejado durante casi, incluso años, ¿ah? Esto no es cuestión de meses. Puede precipitarse a veces por algún tipo de infección, pero no es lo más frecuente. Generalmente es falta de ajuste de tratamiento. Son pacientes que tienen meses o años, ¿no?, que van progresando lentamente, entonces agotan su reserva de cortisol. Entonces siempre corticoide primero, ¿no?, y luego adicionar la hormona tiroidea, la levotiroxina, que se suele adicionar entre 200 a 400 microgramos la primera dosis generalmente. La dosis de ataque suele ser alta, 200 a 400 microgramos, y después de eso ya se da una dosis de mantenimiento. ¿Qué clase de tiroiditis favorece el desarrollo ulterior del linfoma? Entonces, típicamente el linfocítico crónico. ¿Cuál es la tiroiditis linfocítica crónica? La de Hashimoto. Que decíamos que un Hashimoto, ¿no?, se asocia entre un 5 a máximo 10% de los pacientes pueden desarrollar a veces linfoma B, ¿no?, lo que se llama el linfoma indolente, que es el linfoma más de mejor pronóstico, pero pueden desarrollar linfoma. Paciente con fiebre, entonces acá tiene fiebre el paciente, síntomas generales, o sea, un paciente, ¿no?, tumoración dolorosa en el cuello, o sea, ¿no?, una tumoración incluso más que, puede ser un bocio, tumoración dolorosa en el cuello, se encuentra bocio 2N, o sea, tumoración con bocio, o sea, básicamente estamos hablando probablemente de lo mismo, y doloroso, ¿no? Acá también lo dice, bocio 2N, doloroso. ¿Cuál es el diagnóstico más frecuente? Entonces, si yo tengo un paciente que aparentemente es agudo, está febril y con síntomas generales, entonces eso más parece infeccioso. Y entonces la tiroiditis aguda supurada es mi primera posibilidad, ¿no? Entonces esto no corresponde tanto a lo que habíamos visto hace un momento, ¿no? Un paciente más joven, subagudo, con dolor, mujer, ¿no? En este caso hay fiebre, hay síntomas generales, ¿no? Hay un bocio, pero que está incluso descrito como una tumoración dolorosa, ¿no?, dolorosa. Entonces esto va más con una tiroiditis aguda supurada. Que la tiroiditis aguda supurada no da síntomas de hipo de hiper, o sea, no va a haber síntomas de hipo de hiper, y lo que va a haber es básicamente síntomas de infección sistémica. Y lo otro característico en la tiroiditis supurada es que, aunque no tiene acá, suele tener antecedente de haber tenido alguna abrasión o trauma sobre la glándula. Generalmente la infección no es de siempre hematógena, sino es generalmente una abrasión o herida directa hacia la glándula, ¿no? Entonces, ingreso, y la causa sí es más frecuente estafilococo. Tratamiento oxacilina. ¿Cuál es el procedimiento de detección diagnóstica más preciso para distinguir entre nódulos tiroideos benignos y malignos? O sea, si ya estoy en ese nivel, ¿no?, yo digo, si me dice distinguir, quiere decir que tiene riesgo de malignidad. Si quieren que distinga, eso quiere decir que tiene riesgo de malignidad. Y nosotros decíamos que lo más importante cuando uno ve un nódulo tiroideo es ver si tiene o no riesgo de malignidad, obviamente, y si no es hiperfuncionante. Porque un nódulo tiroideo, ¿no?, si es hiperfuncionante, entonces me olvido. O sea, ¿cuándo me olvido de que tenga de evaluar benigno o maligno? Cuando es hiperfuncionante y cuando es quístico. Entonces, en esas dos condiciones, hiperfuncionante y quístico, no tengo problemas. Ahí no es maligno, o sea, lo descarto. Claro que en el proceso de hiperfuncionante voy a buscar TSH que esté subnormal y lo voy a demostrar que no hay función por gammagrafía. Entonces la gammagrafía
tiroidea, o también llamada prueba de captación, ¿no? Que es el término que más se utiliza, la prueba de captación tiroidea con yodo reactivo, fundamentalmente no es para diagnóstico de benignidad o malignidad, sino es para ver si hay función. Recuerden que cuando hay función, capta o hipercapta. Y cuando no hay función, no capta. ¿Ok? Entonces, eso me va a servir. Entonces, si yo tengo acá, miren que hasta ahora en ninguna pregunta evalúan en nuestro país el TSH, no sé por qué. Porque en todos los esquemas en el mundo se evalúa TSH al mismo tiempo que la ecografía. Pero hay que tener en cuenta que eso tiene que cambiar. Incluso en el último examen tampoco creo que evalúan TSH en una pregunta. Entonces, específicamente van hacia la prueba diagnóstica. Okay. Esto es respecto a lo que ya tú descartas. Pero me dice que acá tiene el nódulo, hay que descartar que sea maligno. Eso quiere decir que tiene riesgo. O sea, debe ser un nódulo. ¿De qué tipo? Un nódulo sólido o de repente un nódulo mixto también. Un nódulo sólido o un nódulo mixto. Obviamente los sólidos son los más probablemente malignos, con signos de malignidad como microcalcificaciones, puede tener bordes irregulares, espiculados, entonces edad mayor de 50 años, entonces esas características. Entonces si yo tengo esto, ¿cuál es la prueba que más rinde? La biopsia aspiración con aguja fina. Entonces la biopsia con aguja fina, o sea, el típico BAF, ¿no? Con doble A, o el punción aspiración con aguja fina, como lo quieran poner. O sea, es la punción o la biopsia aspiración con aguja fina lo que va a hacer. Pero para eso tengo que tener alta sospecha de malignidad. O sea, la sospecha pasa porque sea sólido o si es mixto con algunos otros signos de malignidad. Ok.